Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto muy grande estar acá. Yo siempre he dicho que este evento de Colombia a los ojos de Wall Street es un evento en el que siento un gran apego personal, porque desde que estuve en mis épocas de director ejecutivo de desarrollo, ya hace bastante tiempo, en los años 90, comenzamos a realizar este encuentro anual con el apoyo del Council of the Americas, y pues la verdad ha resultado una alianza y una asociación muy exitosa entre ANIF, Fedesarrollo y el Consejo de las Américas. Quiero saludar muy especialmente al vicepresidente del American Society Council of the Americas, vicepresidenta Ragnhild Melzi, al doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, al doctor Leonardo Villar, director ejecutivo de Fedesarrollo, al doctor Sebastián Briozzo, Senior Director y Analytical Manager de Standard & Poor's, a Javier Murcio, director de Mercados Emergentes y gerente de inversión de cartera y analista soberano senior de Standish Mellon Asset Management, Ernesto Viola, el CEO del Banco Colpatria del grupo Scotiabank, y Alejandro Vera, vicepresidente de ANIF. Bueno, en primer lugar, disculpas por la demora y el cambio que tuvieron que hacer en el programa. Todo se debe a que estábamos en junta de Ecopetrol, precisamente, buscando generar esos barriles de petróleo adicionales que nos ayudan tanto para amortiguar la caída en los precios del petróleo, y por eso tuvimos esta demora. Yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Acabo de regresar de la reunión ministerial de la OCDE, que, como ustedes saben, pues es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un grupo de 33 países que tienen unos estándares muy altos, tal vez los más altos, en la totalidad de las áreas de política pública, desde la educación, pasando por el sector agropecuario, la política de inversión extranjera, el manejo que se hace del comercio exterior, siempre buscando los mejores estándares. Un capítulo muy interesante de la OCDE, por ejemplo, que tiene mucha relevancia con el trabajo de todas las personas que están sentadas aquí en la mesa principal, es certificar una buena calidad y una buena oportunidad en la generación de estadísticas. En fin, son muchas las áreas de política pública. Y tuve la oportunidad de estar allí en la reunión anual que se hace con los ministros de Hacienda. Es la cumbre, digamos, el evento más importante en el calendario de actividades de la OCDE. Ya Colombia, pues en su calidad de país en proceso de acceso, invitado en las mismas condiciones que los países que son miembros de esta organización. Y tuve la oportunidad, pues, de hacer un repaso de cómo está el proceso de acceso de Colombia a la OCDE, y regresé muy optimista, en el sentido de que hemos avanzado considerablemente en todos los frentes y que el proceso va por muy buen camino y nos puede llevar, digamos, a concluirlo en un tiempo y en un plazo de tiempo relativamente breve. Yo creo que esto es algo que podemos lograr en el 2016. En el campo económico, donde hay una evaluación bastante exigente, yo diría que estamos muy bien en el manejo de nuestra política macroeconómica, en el manejo de la política tributaria, inversión extranjera, políticas de, digamos, sector financiero, sector de seguros, que son evaluadas por la OCDE. Estamos muy bien. Esos comités que están revisando el caso de Colombia, pues son comités que se reúnen periódicamente, cada cierto tiempo, y estoy muy optimista que en su próxima reunión, que está seguramente agendada para el segundo semestre de este año, en buena parte de estos comités de temas económicos, se pueda ya dar el visto bueno al proceso de acceso de Colombia. Tenemos que pasar 23 comités, pero los que son estrictamente económicos son unos 6 o 7. Entonces, eso es muy positivo.
porque tenemos que valorar no solo lo que significa para Colombia tener los mejores estándares de manejo de las políticas públicas, sino lo que significa ser parte de esta organización. Esto es un sello de calidad, es un aval que nos extiende la comunidad internacional, que tiene unas consecuencias muy prácticas, unas consecuencias, digamos, muy concretas. Por ejemplo, hay fondos de inversión que solo invierten en los países que son parte de la OCDE. Es decir, nuestro portafolio de inversionistas se va a ampliar, porque le vamos a sumar a nuestro perfil de riesgo no solo tener hoy una calificación triple B, que es la más alta que hemos tenido en toda nuestra historia, sino ser parte de la OCDE. Eso hace que el apetito de los inversionistas, la confianza de los inversionistas en Colombia aumente y que haga posible que lleguen inversiones que seguramente de otra manera no llegarían al país. Esto es muy importante, porque es un voto de confianza que nos va a generar más oportunidades económicas y, por supuesto, al final del día lo que más nos interesa, más empleo. Entonces, esta reflexión, después de regresar de la cumbre ministerial, pues nos debe llenar de optimismo y de confianza, porque es un paso muy importante. Aproveché ese viaje para dialogar con los ministros de Hacienda de los países de la OCDE, y me llamó muchísimo la atención que una gran cantidad de ellos están mirando a Colombia con mucho interés y están mirando las noticias que salen de Colombia con detalle. Varios ministros de Hacienda de este continente y de otros continentes me hicieron muchas preguntas interesados en conocer la experiencia de Colombia con el programa de las 4G. ¿Por qué está generando tanto interés el programa de las 4G? Porque, como lo dijo aquí el número 2 del Fondo Monetario Internacional, el programa de las 4G, David Lipton, es el programa de infraestructura que hay hoy en el mundo mejor estructurado. En el mundo entero se está hablando de la necesidad de hacer inversiones en infraestructura. En el mundo entero se está hablando de que esa es la nueva gran apuesta de los países. Pero poner todas las fichas del rompecabezas alineadas para poder pasar a la etapa ya de construcción de estos proyectos no es nada fácil. Es un trabajo en el que hemos invertido más de 3 años estructurando los proyectos. Eso es un trabajo de ingeniería, de diseño de los proyectos, haciendo la estructuración financiera de los proyectos. Eso también toma tiempo. Tramitando las leyes necesarias para agilizar la expedición de las licencias ambientales, para agilizar la compra de los predios, creando la figura que se estableció ya en nuestro ordenamiento legal de los proyectos de interés estratégico nacional, los PINES. Es decir, todo este andamiaje que hay detrás del programa de 4G, con una pata en la ANI, en el trabajo de la estructuración, otra pata en la FDN, en el trabajo del financiamiento, no es algo que se pueda improvisar, no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Y los países están muy interesados en conocer esa experiencia de Colombia. ¿Por qué? Porque en este momento un programa de inversión en infraestructura recoge las necesidades que hay de estimular las economías en el corto plazo para enfrentar el menor crecimiento de la economía global, pero también con ese dividendo adicional de permitir un crecimiento de largo plazo más alto de manera permanente. Es decir, no solo una política anticíclica en el corto plazo, sino al mismo tiempo una política de estímulo a la productividad. Entonces, no hay tantas intervenciones económicas que tengan ese doble beneficio, que sirvan en el corto plazo, pero que también tengan un enorme dividendo desde el punto de vista de la competitividad. Y un elemento adicional que es sumamente importante. El mundo sigue siendo, digamos, una oportunidad desde el punto de vista del financiamiento. En el mundo sigue habiendo oportunidades de financiamiento porque hay políticas que todavía son expansionistas en los
mercados financieros más importantes en Europa y en Estados Unidos. Entonces hay liquidez a nivel global. Una forma muy efectiva de aprovechar esa liquidez a nivel global es haciendo las inversiones en infraestructura que necesitan las economías emergentes. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, vamos a aprovechar esa liquidez que hay en el mundo, no para aumentar la deuda pública, no para aumentar el déficit fiscal. Tenemos una regla fiscal muy, digamos, estricta, muy clara, que genera mucha credibilidad. No nos vamos a salir de nuestra regla fiscal, pero sí queremos aprovechar esta liquidez que hay a nivel global para que se financie la construcción de infraestructura a través del sector privado. Eso también suena muy interesante porque es una forma de hacer compatible la responsabilidad fiscal con el aprovechamiento de oportunidades de financiamiento para hacer inversiones en nuestro país. Entonces tiene muchas virtudes un programa como el de las 4G y por eso llama mucho la atención y en esta reunión de ministros fue notorio cómo muchos países están preguntando por la experiencia colombiana como un punto de referencia, como un modelo a seguir. Y también tuve varios colegas ministros interesados en conocer los detalles del PIPE 2.0, que es un programa de estímulo a la economía sin comprometer nuestras metas fiscales. ¿Cómo lo hacemos? Reorientando rubros del presupuesto hacia aquellos programas que tengan el mayor impacto sobre el crecimiento económico y sobre el empleo. O sea, buscando optimizar el uso de los recursos fiscales desde el punto de vista de PIB y empleo. Mirar la asignación de recursos del presupuesto con ese lente, con ese criterio. Y algo muy importante, aprovechar los recursos que tendremos disponibles de las vigencias futuras, de los próximos 4 años, para englobarlos y con esas bolsas más significativas salir a hacer contratación para proyectos que tengan una ejecución durante los próximos 4 años, pero en la medida en que uno pueda hacer paquetes más grandes, por ejemplo, construir 30.000 aulas para las instituciones educativas y no 300 como estábamos haciendo por año, o hacer un programa de inversión en infraestructura de transporte de 4 billones para 4 años, no de algunos cientos de miles de millones de pesos por año, sino poderlos englobar, nos da economías de escala y nos da más impacto. Entonces, este concepto de englobar partidas de los próximos 4 años para darle un impulso a la economía es también un concepto que atrae muchísimo en estos escenarios internacionales. Entonces, quisiera insistir, la forma como Colombia está administrando la caída de los precios de los productos básicos es una forma que genera interés que los países quieren emular. Tuvimos la oportunidad de conversar en otro escenario, en otro foro, en el Fondo Monetario Internacional, con la ministra de Hacienda de Nigeria, que está enfrentando un choque similar al nuestro, con una caída de los precios del petróleo, que es su principal producto de exportación. Hay, por supuesto, mucha más dependencia petrolera en Nigeria que en Colombia. Pero me llamó la atención el comentario de la ministra al decir que el modelo colombiano, con una regla fiscal, que tiene un margen de maniobra, que tiene una flexibilidad, con una tasa de cambio libre, que fluctúa, y con una inflación anclada, con unas expectativas que nos la da la credibilidad en la política monetaria, es el modelo que ellos quisieran reproducir. Es el modelo que ellos quieren adoptar. Lo consideran que es el mejor modelo en el manejo de la política macroeconómica disponible para economías dependientes de productos básicos como la nuestra. Entonces, la reflexión es la forma como Colombia está navegando estas aguas, que son un poco más turbulentas a las que teníamos en los años anteriores. El mundo la está mirando como la forma adecuada, como el camino adecuado que se está, digamos, el que se está tomando en nuestro país. Yo ilustro lo que está pasando con una analogía. América Latina, durante la última década, estuvo todos los países sin distinción,
en la cresta de una ola que iba ganando en fuerza, en tamaño, producto de los altos precios de los productos básicos, producto de la alta liquidez global. Estamos todos navegando en esa ola. Y eso nos permitió a la mayoría de países de América Latina ir al mismo ritmo, porque íbamos todos montados en la ola. Esa ola reventó, porque se cayeron los precios del petróleo, se cayeron los precios de los minerales, se han caído los precios de muchos productos del sector agropecuario. De manera que ya no estamos todos avanzando a ese mismo ritmo. Ahora pasamos como de practicar el deporte del surf, de ir montados sobre olas, a nadar. Esto se trata es de saber nadar. Y para saber nadar, uno necesita ciertas habilidades. La primera, y más importante, no entrar en pánico, mantener la calma. Mantener la calma. Segunda, tener un claro sentido de orientación, saber para dónde va uno. Cuando uno empieza a nadar y se desvía para un lado o para otro, pues gasta unas energías, uno tiene que saber exactamente hacia dónde va. Tercero, no llevar mucho sobrepeso, no arrancar a nadar con unas deudas muy grandes, con unos déficits fiscales muy grandes, sino ir relativamente livianos, ligeros de equipaje. Y uno necesita también algunas ayudas de vez en cuando para saber nadar bien. Unos flotadores, por ejemplo. La tasa de cambio nuestra, que fluctúa, que flota, nos ayuda muchísimo a ir acomodándonos a los diferentes niveles de la marea. Entonces, en esta nueva fase, que es más de natación, Colombia está particularmente bien preparado. Colombia, digamos, sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Y por eso aquí vamos a empezar a ver diferenciales. Vamos a ver no todos los países avanzando al mismo ritmo como íbamos cuando estábamos en la cresta de la ola. Ahora vamos a empezar a ver diferenciales. Y en esos diferenciales, Colombia se va a destacar. Por eso ustedes ven que a pesar de la disminución de los pronósticos de crecimiento, Colombia se mantiene arriba. Colombia se mantiene entre los países de más alto crecimiento, a pesar de un desplome tan fuerte como hemos tenido en los precios de los productos de exportación y particularmente del petróleo. Porque tenemos esas habilidades y eso lo están apreciando desde el exterior. Y algo que me parece muy importante, nosotros siempre supimos que los altos precios del petróleo eran temporales. Puede que no supiéramos exactamente cuándo iban a bajar, en qué magnitud iban a bajar los precios del petróleo. Y yo creo que para todo el mundo la caída de los precios del petróleo de una forma tan abrupta a finales del año pasado, pues fue sorpresivo. Pero nosotros desde hace ya varios años estábamos preparando el escenario macroeconómico para menores precios del petróleo. De hecho, siempre pensamos, siempre vimos el programa de las 4G como el antídoto al menor impulso por el lado externo. Desde que se empezó a conceptualizar esa estrategia, la vimos como un poco el relevo que iba a tener nuestra economía desde el punto de vista de estímulo frente a lo que habían sido en los últimos años los altos precios de los productos de exportación. Nosotros sabíamos que esto iba a ser transitorio y que en algún momento caían los precios de los commodities y que en algún momento van a subir las tasas de interés por parte de la Fed en los Estados Unidos. Pues teníamos que ir preparando ese escenario y por eso llega muy oportunamente el programa de 4G a estimular la economía. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos una ruta clara, tenemos una carta de navegación, sabemos en dónde estamos parados, estamos en una cancha distinta ahora que hace unos años, pero estamos bien parados en la cancha y sabemos hacer el juego que hay que hacer ahora. Es un juego diferente del que tuvimos que jugar en los últimos años, pero estamos preparados para este juego. Entonces, con ese comentario,
Tenemos claro nuestro puerto de destino, sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestra ruta? Nuestra ruta es la ruta de la responsabilidad fiscal. Ustedes van a oír cantos de sirena, que los mercados ofrecen financiamiento barato, que Colombia cuando sale con emisiones hay sobredemanda de 4 o 5 veces, que tenemos las tasas de interés más bajas en las emisiones que hemos hecho en nuestra historia. Eso es cierto. Pero de ahí no se puede inferir que podemos salir a endeudarnos más y relajarnos fiscalmente, porque precisamente tenemos esas condiciones tan favorables, porque los mercados saben que nosotros nos autodisciplinamos, que nosotros le ponemos un techo al déficit fiscal, le ponemos un techo al endeudamiento. Tenemos una meta muy clara y es reducir el déficit fiscal estructural. Si no hubiéramos hecho eso, y aquí están varios analistas y líderes de las firmas calificadoras, Colombia no hubiera subido 2 peldaños en sus calificaciones de riesgo soberano. No tendríamos hoy el triple B. Si ustedes se leen los reportes de las firmas calificadoras, una y otra vez se hace referencia a la regla fiscal. Esa regla fiscal es un pilar muy importante de nuestro manejo macroeconómico, pero un pilar que no es caprichoso, es muy pensado, y es pensado en términos costo-beneficio. Son muchísimo más altos los beneficios de la regla fiscal que los costos. Alguien podría decir, no, pero es que si no tuviera la regla fiscal usted podría tener un déficit mucho más alto, podría gastar mucho más. Sí, pero ¿cuáles serían los costos? Perder nuestra calificación, aumentar el costo del financiamiento externo, dificultarle a las empresas colombianas su inversión, encareciendo el costo del capital. Son costos muy altos que se reparten en toda la economía. La disciplina fiscal nos ha dado un gran dividendo, nos ha bajado el costo del financiamiento, nos ha abierto puertas de financiamiento, nos ha permitido que lleguen más inversionistas a Colombia, nos ha permitido que las empresas colombianas busquen inversionistas extranjeros, se inscriban en las bolsas internacionales, y eso se ha traducido al final del día en un aumento en la tasa de inversión. Colombia es el país hoy, en este continente, con la mayor tasa de inversión. O sea, donde por cada peso que se produce, se invierte más. Estamos en el 29.5% en tasa de inversión. Y en economía hay discrepancias en todo. Siempre hay discusión, siempre hay dos explicaciones a cada fenómeno, siempre hay 3 propuestas alternativas para resolver un problema, pero donde hay un gran consenso, donde yo creo que es uno de esos pocos campos de la economía donde no hay discrepancias, es que para crecer más se necesita invertir más. Entonces, una alta tasa de inversión es el mejor precursor de un alto crecimiento económico, y Colombia tiene hoy la tasa de inversión más alta de este continente y tiene la tasa de inversión más alta de toda su historia. Y eso naturalmente se traduce en buenos resultados en materia de crecimiento económico. Por eso el año pasado fuimos el país entre las economías grandes de América Latina que más creció. Y este año, insisto, ya lo dije, pero vale la pena subrayarlo, a pesar de la caída de los precios del petróleo, vamos a ser de las economías grandes una de las 2 que más crece, con Perú. Y esto se debe en muy buena parte a la alta tasa de inversión. A su vez, una economía con crecimiento es una economía que permite generar ingresos fiscales que ayudan a cumplir los objetivos de la regla fiscal, de reducción del déficit fiscal. Por eso es que nosotros hablamos de un círculo virtuoso. Esto puede sonar muy simplista, esto puede sonar excesivamente esquemático, pero refleja una visión. Refleja la visión que tiene el gobierno sobre la forma más efectiva de conducir la economía, a partir de la responsabilidad fiscal. Esa responsabilidad fiscal tiene unos guardianes. No es el gobierno autónomamente diciendo cómo se interpreta la regla fiscal, no, hay unos guardianes, que son un grupo de personas con alta credibilidad, con mucha independencia, con mucho prestigio, que están vigilando, que revisan el cumplimiento de la regla fiscal. Hace aproximadamente 3 semanas tuvimos la reunión del Comité Consultivo de la Regla Fiscal para presentar el cierre del año 2014, porque tenemos que reportarle al Congreso
ahora el 15 mañana, el cumplimiento del año pasado. Y les puedo decir que a pesar de la disminución de ingresos petroleros que se empezó a ver a partir del segundo semestre del año pasado, a pesar de que las condiciones económicas cambiaron durante el segundo semestre, cumplimos cabalmente la regla fiscal. ¿Qué quiere decir cumplir cabalmente la regla fiscal? Que el déficit estructural fue 2.3% del Producto Interno Bruto para el Gobierno Nacional, tal y como lo establece la ley. 2.3% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que tuvimos un déficit total de 2.4% del PIB, con un ajuste por el ciclo económico de 0,1%, que la economía estuvo un poco, ligeramente por debajo de su nivel potencial. Cumplimos cabalmente. Y para lograr esto, tuvimos que, en el mes de diciembre, no se notó porque estábamos ya prácticamente en temporada de Navidad, pero con un gran impacto sobre el cierre fiscal del 2014 y sobre todo sobre el resultado del 2015, hicimos un recorte muy importante en el mes de diciembre, en el presupuesto, para asegurarnos el cumplimiento de esta meta. Entonces, lo primero que les puedo decir es, nosotros cumplimos cabalmente con este objetivo. Tuvimos la reunión del Comité Consultivo. El Comité Consultivo le da al gobierno dos insumos sobre los cuales se edifica el manejo de la política fiscal. Esos dos insumos, a su vez, provienen de unos grupos de expertos, profesores universitarios, analistas de los diferentes centros de investigación, incluso personas que trabajan en el exterior. Esos dos insumos son cruciales para la construcción de los escenarios fiscales. Uno de esos insumos es el precio del petróleo en el largo plazo, porque nosotros guiamos nuestras decisiones fiscales, como nuestra meta es estructural, sobre el precio de largo plazo. Un déficit estructural quiere decir, aprovecho aquí para hacer un comentario entre paréntesis, un déficit fiscal estructural es el déficit fiscal que existiría si los precios del petróleo están en su nivel de largo plazo y la economía está en su nivel potencial. Así se mide el déficit fiscal estructural. Entonces necesitamos como insumo saber cuál es el precio del petróleo de largo plazo y cuál es el crecimiento potencial de la economía. Esas cifras no se las inventa el gobierno, no las acomoda el gobierno a su antojo. Son un insumo que recibe de este grupo independiente de expertos. La línea color rojo, naranja, es el precio de largo plazo que indica este comité consultivo, que como ustedes ven, para este año es de $85 por barril, cuando el precio spot, el precio que hemos observado para el barril de Brent, es de $60. Pero ese precio de largo plazo va a ir cayendo y va a encontrarse con el precio spot en el 2018. Eso quiere decir que el espacio que da la regla fiscal por la desviación entre el precio de largo plazo y el precio observado del petróleo se cierra en el 2018. Es una de las grandes virtudes de nuestra regla fiscal. No obliga a hacer un ajuste abrupto, pero no exime al gobierno de la necesidad de hacer ajustes. Lo que pasa es que el ajuste se puede hacer de forma gradual. Esa es una virtud de la regla, es un gran activo que tiene la regla, porque no somete a la economía a traumatismos, sino que le permite planear. Como lo ha dicho muy claramente el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, su función no es predecir el precio del petróleo, su función es ayudar al proceso de buenas decisiones de política, de tomar buenas decisiones de política. Y tomar un precio de largo plazo que mira una ventana de 9 años de precio de petróleo que se va moviendo, un promedio móvil, pues es una forma de dar un insumo que permite tomar buenas decisiones de política. El segundo insumo, que es el que permite ver cuál es el espacio en materia fiscal porque la economía esté por debajo de su potencial, es el crecimiento potencial de la economía, que es la gráfica de la derecha. Y ese crecimiento potencial se nutre de la observación que hacen varios analistas
de cuál creen que es el ritmo al cual puede crecer Colombia sin generar desequilibrios. ¿Cómo se construye ese crecimiento potencial? Miran una función de producción que tiene tres grandes componentes: trabajo, capital y productividad, y se hacen una serie de supuestos sobre el crecimiento de estos tres componentes, teniendo en cuenta una gran cantidad de consideraciones, y como son expertos con visiones diferentes, lo que se hace es recoger y promediar todas estas visiones para construir esta senda de crecimiento potencial. ¿Qué están diciendo? Que es muy importante. Que como resultado de la caída de los precios del petróleo, o más generalmente por la caída de los términos de intercambio, que obviamente tiene un impacto, perdimos 2 décimas de crecimiento potencial, de 4.6 a 4.4, o sea que la velocidad de crucero de la economía colombiana es hoy 4.4, no 4.6. Como estamos creciendo por debajo de esa velocidad de crucero, eso permite tener temporalmente, mientras se cierra esa brecha, un déficit fiscal adicional. Hagan de cuenta el símil. Si nosotros sabemos que debemos ir a 30.000 pies, pero estamos a 20.000, la regla fiscal permite que se dé un poco más de potencia por la vía fiscal para poder llegar a esos 30.000 pies de altura, mientras se encuentra el crecimiento en el nivel potencial. Otra gran virtud de un diseño que, por cierto, tampoco fue caprichoso el diseño de la regla fiscal, porque fíjense ustedes que la regla fiscal lo que está mostrando es que tiene flexibilidad, que tiene un norte claro de reducción del déficit estructural, pero tiene cómo acomodarse a ese, digamos, a los diferentes choques o desaceleraciones de la economía o caída de los precios del petróleo. Quedó bien diseñada, fue un producto también de un trabajo de muchos años, de muchos expertos, pensando en cuál era la mejor regla fiscal para Colombia. Y debo decir que la regla fiscal colombiana también está sirviendo de ejemplo a nivel internacional, porque se considera que es una regla que quedó bien diseñada. Otro supuesto muy importante para los escenarios fiscales es, ya no del comité de la regla fiscal, sino del gobierno, es la producción de petróleo. Hace un año nosotros esperábamos una producción de petróleo que es como la campana que se ve en la derecha, subiendo del 1.000.000 de barriles a 1.146.000 barriles y bajando. ¿Qué estamos suponiendo ahora? Que la producción de petróleo se va a mantener estable en 1.000.000 de barriles. ¿Por qué? Porque obviamente con menores precios del petróleo va a haber menos inversión en el sector. Eso es cierto en Colombia y en cualquier país petrolero. Va a haber menos inversión. Y la producción tiene mucho que ver con cuánto se invierte. Entonces, por eso bajamos de manera prudente nuestros escenarios de producción a 1.000.000 de barriles. A pesar, por cierto, de que hoy en día estamos produciendo y llevamos produciendo en los primeros 5 meses de este año 1.025.000 barriles de petróleo por día. Ese ha sido el promedio de los 5 meses, 1.025.000. Pero nuestros escenarios están hechos con 1.000.000 de barriles de petróleo por día. Entonces, ¿cómo estamos viendo con estos insumos los escenarios fiscales para este año? El año pasado, como vimos, terminamos con un déficit total de 2.4% del PIB. Estructural, 2.3% del PIB, cumpliendo cabalmente con la regla fiscal. Tuvimos un choque de la nada despreciable cifra de 1.4% del PIB, de menores ingresos petroleros, por todos los caminos, el camino del impuesto de renta, el camino del CRE y el camino de los dividendos de Ecopetrol. 1.4% del PIB. Es absolutamente admirable que la economía colombiana y particularmente las finanzas públicas tengan la capacidad de ajuste a un choque de esa magnitud sin comprometer, por un lado, la estabilidad macro, por otro lado, el crecimiento y, por último, el cumplimiento de la regla fiscal. Ante un choque de esa magnitud, es admirable. Eso es lo que está viendo el mundo, realmente, cómo Colombia se ha acomodado ejemplarmente a ese choque. Además, como parte del ajuste de nuestra economía pasa por la depreciación del peso, como parte del nuevo equilibrio lleva una tasa de cambio más alta,
pues es también natural que esa devaluación genere un impacto negativo sobre las finanzas públicas por la vía del costo de la deuda externa, del servicio de la deuda externa y particularmente el pago de intereses de la deuda externa. Solamente el efecto de la devaluación sobre el pago de intereses de la deuda externa tiene un costo adicional de 0.3% del PIB. Entonces súmenle al 1.4 del choque petrolero, 0.3 de mayor pago de intereses sobre la deuda externa, o sea, 1.7. ¿Cómo se acomoda una economía a un choque de 1.7? Bueno, en primer lugar, apretándose el cinturón. Lo hicimos en febrero, un recorte de 6 billones de pesos en el presupuesto de este año. Eso en términos del presupuesto de inversión es un recorte de 0.5% del PIB, 4 billones de pesos. De una reforma que fue controvertida, que da mucho que hablar, que genera discusión, pero que nadie puede dudar que era absolutamente necesaria y oportuna. La reforma tributaria de diciembre del año pasado, que nos permitió anticipar esta coyuntura de menores ingresos y obtener unos ingresos adicionales de 0.5% del PIB. Así como la devaluación nos cuesta en intereses de la deuda, nos ayuda por el lado de los impuestos que recibimos por las importaciones, el IVA externo y los aranceles. Porque obviamente el valor de las importaciones en pesos sube y eso permite recaudar más. Eso da 0.2% del PIB. Entonces, hechas todas estas sumas y restas, al final llegamos a que este año vamos a terminar con un déficit estructural de 2.2% del PIB, como establece la regla fiscal. Y con un espacio adicional que nos da la misma regla, siguiendo fielmente el cumplimiento de la regla fiscal, de 0.8% del PIB, de los cuales, o de 0.7 realmente, 0.2 por el ciclo económico, por el hecho de que la economía está por debajo de su nivel potencial, y 0.5 por el efecto de la diferencia entre el precio de largo plazo y el precio observado del petróleo. Esos dos espacios que da la regla fiscal hablan nuevamente de las bondades que tiene la regla fiscal. Permite acomodarse, permite amortiguar parte del choque, dando un espacio fiscal adicional. Pero obviamente llegamos allá después de medidas complejas, de recorte del gasto y de aumento de impuestos. Por eso nosotros hemos dicho, la respuesta a la caída de ingresos petroleros es pragmática y balanceada. Más o menos un tercio de más ingresos, un tercio menor gasto y otro tercio el espacio adicional que nos deja la regla fiscal. Y yo creo que esa es una buena respuesta. Es decir, nosotros no estamos ignorando la realidad, no vivimos en el mundo del realismo mágico, vivimos en el mundo del realismo práctico. Y aquí lo práctico fue repartir las cargas del ajuste en esos tres componentes: ingresos, gastos y el espacio adicional que nos da la regla fiscal. En parte por la estabilidad fiscal, la credibilidad que genera nuestro marco de política macroeconómica y la confianza que se deriva de esa credibilidad, Colombia sigue siendo un país de alto crecimiento. Fíjense, estos son los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, para poderlos hacer comparables entre todos los países. Aquí están las economías más grandes de la región. De nuevo, Colombia, sí, creciendo menos que el año pasado, pero manteniéndose en un buen nivel, en un buen ritmo en comparación con los demás países. Y algo muy importante, la tasa de inversión. Este es el dato del cierre del 2014, pero nosotros estamos proyectando un nivel de inversión muy parecido este año. Esto es realmente impresionante, que la inversión este año se mantenga en un nivel muy similar al año pasado, 29% del Producto Interno Bruto. Voy a saltarme esto por falta de tiempo. Seguimos bajando el desempleo, sigue bajando la informalidad. Y a pesar de que tenemos una inflación ligeramente por encima de la meta, el dato de mayo ya indica
convergencia hacia la meta. Este es el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, 3.7. Lo importante no es el dato puntual, lo importante es la tendencia hacia tener la inflación otra vez dentro de la meta, lo cual genera no solo confianza, sino que al mismo tiempo ayuda a anclar las expectativas de inflación en ese nivel. Esto ya lo mostré, esto ya hablé. Entonces, esos son nuestros escenarios. Voy a referirme brevemente a lo que viene hacia adelante, porque mañana nosotros estaremos publicando y entregando al Congreso de la República el marco fiscal de mediano plazo para los siguientes 10 años. Y naturalmente, ahí se ven cuáles son los escenarios, y como ustedes pudieron observar en las gráficas, nosotros tenemos los retos asociados a que el espacio fiscal de los próximos años pues tiene que irse cerrando hacia el año 2018, y eso va a requerir medidas muy importantes para mantenernos firmemente en el cumplimiento de nuestra regla fiscal, trabajando en todos los frentes, una mezcla de todos estos frentes. Yo quiero insistir en que la prioridad nuestra en este momento es el control a la evasión, y para hacer un control más efectivo a la evasión queremos cerrar un boquete que existe en nuestra legislación a través del cual hay una gran fuga de recursos fiscales, que es el régimen que aplica a las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro reportan ingresos de casi 120 billones de pesos y hacen aportes tributarios de 200.000 millones de pesos, es decir, menos del 0.2%. Sabemos que hay una gran cantidad de fundaciones, de instituciones que tienen que ser protegidas, que cumplen muy bien sus funciones sociales, que tienen clara su misión. Eso lo queremos proteger, lo queremos reforzar, pero sí queremos evitar que a través de la figura de las entidades sin ánimo de lucro se abuse para evadir impuestos y para que se amparen dentro de ese paraguas actividades que no son sin ánimo de lucro, sino que son sinónimo de lucro. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, desde ya anticipo que esa va a ser una de nuestras banderas en la legislatura que comienza el 20 de julio, para controlar la evasión y generar unos ingresos fiscales adicionales. Al sector empresarial colombiano, decirle que nosotros somos perfectamente conscientes que la reforma de 2014 fue una reforma que puso el foco en las personas jurídicas. Ni el gobierno, ni lo que yo he escuchado de la comisión de expertos, tienen la más mínima intención de incrementar la tributación de las empresas colombianas. Ese no es el propósito. No es el propósito. Aquí lo que se busca es controlar la evasión y no incrementar la tributación del sector empresarial, que ya está haciendo un aporte importante por la vía del impuesto a la riqueza y por la vía de la sobretasa del CRE. Es detrás de esa cifra del 0.5% del PIB adicional que nos ha permitido cumplir nuestras metas fiscales que está ese esfuerzo adicional del sector empresarial. O sea, nadie está pensando en subirle los impuestos a las empresas. Sí estamos pensando corregir problemas de evasión, como por ejemplo el que les acabo de mencionar de las entidades sin ánimo de lucro. Y tenemos también muy claro que la transición de nuestra economía, de una economía más dependiente de lo petrolero a una economía menos dependiente de lo petrolero, pasa por la aparición de nuevos liderazgos en materia de crecimiento, donde el sector de la construcción, tanto por las obras civiles como por las edificaciones, juega un papel muy importante. Pero naturalmente a esto hay que reforzarlo y acompañarlo del sector industrial, sector agropecuario y los demás sectores de servicios en la economía. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Estamos interviniendo en una gran cantidad de frentes. Hoy, por ejemplo, tenemos el debate en la plenaria de la Cámara de una ley que lo que busca es, puesto en términos muy sencillos, que el contrabando en nuestro país tenga las mismas penas que el lavado de activos.
Siempre se ha sabido que el contrabando y lavado de activos son la misma cosa, son las dos caras de la misma moneda. Pero desde el punto de vista penal, tenían tratamientos muy diferentes. Entonces ahora las penas para los contrabandistas van a ser mucho más severas, van a ser iguales a las penas para quienes lavan activos. Es el tipo de intervenciones que estamos tomando para mejorar el ambiente económico, especialmente para sectores, en este caso, como la industria y el agro. Y que esto nos permita ir encontrando esos liderazgos que hagan que nuestra economía vuelva a recuperar su velocidad de crucero, que es ese crecimiento del 4,5%. Algo que nos ayudará enormemente en acelerar ese proceso de convergencia es, sin duda alguna, la puesta en funcionamiento de la refinería de Cartagena. El sector de refinación pesa el 20% del producto industrial y hemos tenido esa refinería apagada ya por más de un año. Tan pronto entre en operación, esperamos que en una primera fase sea en el mes de septiembre, el producto industrial va a tener una recuperación importante. Por eso nosotros creemos que la economía crecerá este año como mínimo 3,5%. Estamos esperando a que mañana el DANE dé el dato del primer trimestre y sobre esa base, como lo hemos anticipado, haremos la revisión de la proyección de crecimiento para el año como un todo. Entonces, en conclusión, discúlpenme por haberme alargado, estamos en este buque atravesando el océano. Naturalmente el mar está ahora un poquito más picado de lo que teníamos hace unos años, pero estamos ahí al pie del timón con todos los instrumentos, vigilando todos los instrumentos, teniendo claro hacia dónde vamos y estamos bien equipados. Tenemos con qué navegar bien. No tenemos que desviarnos, ni dar bandazos, ni revolvernos, ni cambiar de modelo. Tenemos que seguir por nuestro camino. Y esa es la ruta que nos hemos trazado y estoy seguro que vamos a seguir siendo una economía muy exitosa. Una economía que va a seguir dando todos los dividendos que ha dado en términos de empleo, en términos de reducción de la pobreza, en términos de avance social en nuestro país. Seguramente con un poco más de restricciones desde el punto de vista del gasto, con restricciones desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos fiscales, pero al final del día el gran motor de la economía es el sector privado, es el modelo que nosotros hemos adoptado, ese es el motor. Y el sector privado se mueve sobre la base de señales claras, de mensajes concretos, de estabilidad en las reglas de juego y sobre todo de incentivos. Y nosotros estamos tratando de generar esos incentivos para que el sector privado siga siendo un sector dinámico, pujante, con inversión en Colombia y que Colombia siga siendo, como lo es y como nos lo confirman todos los días, un país sumamente destacado y atractivo para la inversión. Muchas gracias.